Vamos a empezar nuestra clase de aritmética, ¿sí? El día de hoy nos toca ver el tema de comparación de magnitudes. Y es un tema muy frecuente en casi todos los exámenes de admisión de diversas formas. Siempre hay algún problema de magnitudes, ¿no? Entonces, y también hay diferentes maneras de resolver un problema de magnitud. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a resolver de una manera que a mi criterio es la más sencilla, ¿no? Y de repente ustedes ya están acostumbrados a resolver de otra manera y no significa que esté mal, ¿no? No hay ningún problema. Si tú resuelves bien, cualquiera de los métodos que utilices, siempre te van a llevar al mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y mientras que estoy compartiendo pantalla, ya sabes que puedes activar tu audio, hacer preguntas, si es que así las tienes, alguna duda, ¿no? O puedes escribir en el chat también, cualquiera de los dos, ¿sí? Antes de empezar, sí se está escuchando bien, ¿no? Para poder empezar. Un alma que... Ah, ya, muy bien, muy bien. Listo, entonces comenzamos. Comparto pantalla, ¿sí? A ver, vamos a... Ujú, muy bien, muy bien. Magnitudes proporcionales. Entonces, empezaremos definiendo lo que es una magnitud, ¿de acuerdo? Una magnitud nos dice, es la propiedad o cualidad de un conjunto de seres, objetos o entes cuya intensidad varía. Y como la intensidad varía, esta puede ser medida. Por ejemplo, la temperatura se puede medir, ¿no? Entonces la temperatura viene a ser una magnitud. La velocidad se puede medir, ¿no? El tiempo se puede medir, la presión se puede medir. Entonces todo aquello susceptible a ser medido viene a ser llamado una magnitud. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la cantidad? Bueno, es el resultado de medir una magnitud. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos longitud, un ejemplo de cantidad sería 40 metros, puede estar en kilómetros, en milímetros, en centímetros, ¿no? O sea, en diferentes unidades. El volumen, por ejemplo, un ejemplo sería 15 litros, pero el volumen también podría ser, por ejemplo, puede estar medido en metros cúbicos, centímetros cúbicos, por ejemplo. La presión, 5 atmósferas. Entonces, ¿qué serán las atmósferas, profe? Bueno, lo entendemos como la unidad de medida de la presión. Temperatura, sí, 19 grados, ¿no? Ahorita estamos a menos, ¿no? En Lima. Pero la temperatura, que dice 19 grados, puede ser 19 grados Celsius, puede ser también Celsius o grados centígrados, que es lo mismo, puede estar medido en grados Kelvin, en grados Fahrenheit, por ejemplo, o sea, en diferentes unidades, ¿sí? Muy bien. ¿Qué cosa viene a ser entonces magnitudes proporcionales? Magnitudes proporcionales viene a ser, ¿no? Dice si es que existe una relación de una magnitud con otra, ¿no? Una relación de dependencia, entonces vamos a decir que las magnitudes son proporcionales, ¿de acuerdo? O sea, si al variar una magnitud hace variar a la otra magnitud, estas son proporcionales. Por ejemplo, si yo para hacer un mismo trayecto, una misma distancia, si yo voy a una mayor velocidad, si yo aumento la velocidad, va a variar el tiempo. O sea, haciendo un mismo trayecto, no da lo mismo, el tiempo es distinto si voy a 60 kilómetros por hora o si voy a 40 kilómetros por hora, el tiempo es distinto. Entonces, variando la velocidad, hago variar el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros decimos que la magnitud, velocidad y tiempo son proporcionales. Y aquí, en este caso, llamamos magnitudes proporcionales, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la comparación simple? No dice una comparación simple cuando solamente varían dos magnitudes. O sea, todas las demás magnitudes permanecen constantes,
y solamente variando. Cuando comparamos solo dos magnitudes le llamamos comparación simple y esta puede ser ya sea directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Pueden escribir también sus consultas en el chat. Yo en un momento voy a pasar a leer esas consultas. Entonces, como no hay consulta, vamos a pasar a las magnitudes directamente proporcional. No dice que se dice que dos magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando al aumentar los valores de una de ellas, los valores correspondientes en la otra magnitud también aumentan en la misma proporción. Uno aumenta, el otro también aumenta. Si al aumentar uno hacemos aumentar el otro, entonces estas magnitudes son directamente proporcionales. Y no solamente que aumenta, sino que aumenta en la misma proporción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la distancia y la velocidad. Si en un mismo tiempo yo voy a mayor velocidad, entonces abarco más distancia. Si yo voy al doble velocidad, entonces abarco el doble de distancia. Si yo voy al triple velocidad, abarco el triple de distancia. Entonces, esas magnitudes son directamente proporcional, velocidad y distancia. Uno aumenta, el otro también aumenta, pero no solamente aumenta, sino que aumenta en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, como una observación, nos dice, si multiplicamos el valor de una magnitud por un número, entonces el valor correspondiente a la otra magnitud queda multiplicado por el mismo número. Claro que sí, por eso le decía, si yo voy al doble velocidad, entonces abarco o recorro el doble de distancia. Si voy al triple velocidad, el triple de distancia. Por eso nos dice, si multiplico por 2, el otro por 2. Si multiplico por 3, el otro por 3. Por ejemplo, obreros con obra, ¿no? Inicialmente vamos a suponer que en un determinado tiempo 3 obreros hacían 2 obras. Si yo voy al doble de obreros, 6 obreros harán el doble de obra, ¿no? Si yo estoy multiplicando por 2, el otro también multiplico por 2. Si fueran 9 obreros, estoy multiplicando por 3, el otro también multiplica por 3. Por eso nos decía, si multiplico una magnitud por un número, la otra magnitud queda multiplicada por el mismo número. Un cuádruple de obreros se demora el cuádruple de tiempo, entonces, ¿sí? ¿Cuánto sería? 12 obreros, 8 obras. Entonces, ¿qué es lo que se está cumpliendo aquí? ¿No? Como estamos multiplicando por el mismo número, por eso que crecen en la misma proporción. De ahí el nombre de directamente proporcionales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tú divides los números? Como estás multiplicando por el mismo número a ambos lados, a la hora de dividir siempre se van a cancelar. Por eso que nosotros vamos a observar acá que la división siempre es la misma. Por ejemplo, si yo divido 3 entre 2, 3 medios, 6 entre 4, 3 medios, 9 entre 6, 3 medios, 12 entre 8, 3 medios. La división no cambia, es la misma. Se dice que la división permanece constante. Entonces, cuando nosotros tenemos magnitudes directamente proporcionales, el cociente siempre es constante. Y eso lo vamos a utilizar para obtener las ecuaciones que nos permitan reconocer el valor de las incógnitas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros dice Pedro, José y María se asociaron para poner un negocio de venta de artesanía. Los aportes fueron Pedro aportó 5.500, José 8.500 y María 16.000. Esos aportes formarían el capital de cada uno de ellos, ¿no? Al término del primer año, no dice, María recibió 15.000 más que José. Cuando dice recibió, ¿a qué se refiere? ¿No? Lo que recibió es la ganancia, es la utilidad. Entonces, tenemos dos magnitudes comparando. Uno viene a ser el capital y la otra magnitud viene a ser la utilidad o ganancia. Ahí está. Entonces, inicialmente, vamos a suponer, Pedro aportó un capital de 5.500, una utilidad de P le corresponde. José aportó 8.500, la utilidad que le corresponde es J. Y finalmente María aportó más, ¿no? María aportó 16.000 y le corresponde una utilidad de M. Entonces,
¿Cómo es el capital con la utilidad? Al que aporta más capital le corresponde más utilidad. Aumento de capital, aumento de utilidad, entonces las magnitudes son directamente proporcionales. En algunos problemas, como en este, no nos van a dar de dato cuál es la relación. Entonces nosotros tenemos que hallar esa relación entre las magnitudes. ¿De acuerdo? No me dan de dato, bueno, nosotros hallamos. A ver, a más capital, más utilidad, sí, entonces son directamente proporcionales. Entonces, como son directamente proporcionales, el cociente entre ellos permanece constante. O sea, P entre 5.500 es igual a J entre 8.500 y es igual a M entre 16.000. ¿Ahí está? Y puedo simplificar. ¿No? De repente nosotros acá podemos simplificar dos ceros, ¿no? Acá también dos ceros, acá también dos ceros, por ejemplo. Pero eso lo hubiera podido simplificar acá nomás, ¿no? O sea, si tú en un problema de magnitudes, tú ves que hay una constante que se repite, pues, en toda una columna, pues puedes eliminar la constante. Por ejemplo, ahí podemos eliminar, todos tienen para eliminar quinta, de 55 11, de 85 17, de 160 32, ¿no? Entonces nos quedaría ya simplificado, nos quedaría así: P es a 11, como J es a 17 y como M es a 32. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay dos maneras de proceder. Una de ellas, por ejemplo, sería poniendo una constante, ¿no? M es 32K, J es 17K, P es 11K. Muy bien, poniendo una constante. No siempre va a funcionar poniendo una constante. Por eso ahora lo vamos a hacer de otra manera. Como nos dan de dato, por ejemplo, nos están dando de dato acá. María recibió 15.000 más que José. María recibió 15.000 más que José. María menos José es 15.000. Entonces, nosotros podemos hacer acá lo siguiente, ¿no? Eh, María menos José 15.000. Entonces yo puedo hacer esto. Si yo le multiplico por -1 a ambos términos, la razón no cambia, es la misma. Y luego hacemos esto. La suma de los antecedentes, ahí, miren, suma antecedentes es a la suma de consecuentes como la misma razón P a 11. Ahí está. P es a 11 como M menos J es a 32 menos 17. ¿Sí? Ahora, en vez de M menos J ponemos 15.000 y abajo 32 menos 17 es 15. Entonces tendríamos P es a 11 como 15.000 es a 15, pero 15.000 a 15 es 1.000. Entonces, ¿cuánto P? ¿Cuánto vale P? P vale 11.000. ¿Qué cosa es P? Es la cantidad de dinero que le correspondió a Pedro como utilidad. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que nos preguntaban. Muy bien. Entonces, como digo, hay diferentes maneras de resolverlo. Esta es una de ellas. No sé si está claro. A ver, le voy a dar tiempo para que puedan preguntar, también para que puedan tomar captura. Ahorita pueden escribir en el chat. Voy a pasar a leer el chat. No hay consulta, ya. A ver, voy a dejar compartir para ver si hay algo en el chat. Ujú. Ah, se congeló la cámara. Bueno, a ver, ya, mejor lo corté, ¿sí? Sí, se ha congelado. Ujú. Menos mal que la cámara no es lo principal, no es lo importante. Pero, a ver, entonces, no sé si hay alguna consulta. Hasta ahí creo que no, ¿no? Ya hemos visto el primer caso directamente, pero todo claro, pero muy bien. Entonces, vamos a pasar al segundo caso, ¿sí? A ver, vuelvo a compartir pantalla entonces. Entonces, estamos en comparación simple, ¿no? Ya hemos visto directamente proporcional, son dos casos. El otro caso es magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, nos dice dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar los valores de una de ellas, los valores de la otra magnitud disminuyen en la misma proporción. Uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, si yo voy a mayor velocidad,
me voy a demorar menos tiempo. ¿Por qué no hice en la misma proporción? Porque si yo voy al doble de velocidad, me voy a demorar la mitad del tiempo. Si yo voy al triple de velocidad, me voy a demorar la tercera parte del tiempo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si multiplicamos el valor de una magnitud por un número, el valor de la otra magnitud queda multiplicado por el inverso de dicho número. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá tenemos obreros y días. ¿Sí? Tres obreros hacen un trabajo en 24 días, por ejemplo. Si yo aumentara al doble de obreros, 6 obreros, pues se demorarán la mitad de tiempo, 12. Si yo aumentara al triple, 9 obreros, se demorarán la tercera parte. ¿Cuánto? 8. 8 días. 9 obreros hacen 8 días. Si yo aumentara, por ejemplo, a 12 obreros, ¿esto qué fue? Aumenté al cuádruple. Entonces, la cantidad de días también debe disminuir a su cuarta parte, o sea, por un cuarto. ¿Cuánto me daría? Inicialmente a 24, ahora sería 6. Entonces, siempre vamos multiplicando por la inversa. Eso hace que al aumentar uno, el otro disminuya. ¿De acuerdo? Por eso el nombre de inversamente proporcionales, porque estamos multiplicando por la inversa. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros multiplicamos un número con su inversa? Se cancela. Por eso es que el producto siempre nos va a quedar constante. En la primera fila, 3 por 24, 72. Segunda fila, 6 por 12, 72. 9 por 8, 72. 12 por 6, 72. El producto es constante. ¿Por qué? Porque es todo número multiplicado por su inversa, se cancela y nos queda la unidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el producto es constante cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Magnitudes inversamente proporcionales, producto constante. Entonces, en directamente proporcional, el cociente era constante. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Le dice una herencia de 6.670 soles, ¿no? Una herencia un poco tela, ¿no? Un poco tela la herencia. Dice, se reparte entre los tres hijos de 6, 8 y 9 años respectivamente. ¿De acuerdo? El reparto se hizo inversamente proporcional. Mire, yo siempre he escuchado, por ejemplo, que hablan de una regla de compañía, le llaman, ¿no? Regla de compañía, no me acuerdo qué otro nombre tiene, pero, o reparto proporcional, o reparto inversamente proporcional, pero es lo mismo. O sea, uno no necesita aprenderse más fórmulas. Simplemente, como acá no dice que el reparto va a ser inversamente proporcional, el producto es constante, no hay necesidad de tratar de recordar cómo era esto de regla de compañía, de reparto inverso. Es exactamente lo mismo. O sea, nosotros ubicamos los datos. ¿Cuáles son las magnitudes que se van a comparar? Uno de ellos es la cantidad de dinero que recibe cada uno y otro es la edad. ¿Está? La herencia y la edad. Las edades son 6, 8 y 9. Como el reparto es inversamente proporcional, el que tiene menos edad, o sea, el de 6 años, le va a tocar más. Y al que tiene más edad, le tocará menos. No le va a gustar, pero así va a ser el reparto. Como es inversamente proporcional, si yo multiplico en la primera fila, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila, si yo multiplico A por 6, va a ser lo mismo a 8 por B, va a ser lo mismo a 9 por C. ¿De acuerdo? El producto es constante. Entonces tendríamos 6A es igual a 8B más 9C. ¿Qué es lo que debo buscar? Debo buscar simplificar, despejar a veces. ¿Cómo despejo? Divido entre un número que se cancele con 6, 8 y 9. O sea, un número que tenga sexta, octava y novena a la vez. Para ello, lo que tenemos que hacer es el mínimo común múltiplo. De 6, 8 y 9 es 72. Entonces lo divido entre 72. Ahí está. Entonces, al dividir entre 72, que es el mínimo común múltiplo, sexta 1, sexta 12. Octava 1, octava 9. Novena 1, novena 8. Entonces, he logrado despejar y nos quedaría así. ¿De acuerdo? Nos quedaría A es a 12, como B es a 9, como C es a 8. Ya hemos logrado despejar. Entonces, ahí nos damos cuenta que A es el que va a recibir más, A es la mayor parte. ¿Por qué? Porque es como 12, mientras B es como 9 y C es como 8. A es el mayor. Había una propiedad que nos decía,
Si yo sumaba todos los antecedentes y lo divido entre la suma de todos los consecuentes, la razón no cambia. ¿Y por qué nos conviene usar esta propiedad? Porque la herencia total sería la suma de las tres partes, es decir, 6.670. Esa es la herencia total, 6.670. Y como en el problema dice cuánto le tocó al menor, y el menor le tocó a, entonces, en vez de igualar a una constante K, lo igualo a la primera razón donde está. O sea, yo tendría a esa 12 como la suma de antecedentes es a la suma de consecuentes. Solamente que en lugar de escribir A más B más C, yo escribo, ¿cuánto es? 6.670. Abajo sería 29, ¿no? Ahí está. Y el número 6.670 sí tiene 29 ava. Ahí nos da 230. Nosotros podemos simplificar, por ejemplo, a ver, acá cancelo, ¿no? Y me queda 200. Entonces, ¿cuánto recibió A? A recibió 12 por 230, ¿sí? Eso sería 2.760. Muy bien, a ver, lo dejo un instante ahí. De repente tienen que preguntar algo, alguna consulta. Por si acaso doy una miradita al chat, ¿ya? No hay consulta, creo. Supongo que ya le tomaron captura. A ver, dejo de compartir un instante. Ujú. Es lo mismo, así es Ángel. El reparto proporcional. Mira, hemos dado un ejemplo de reparto directo, reparto inverso. Es lo mismo. Tampoco regla de compañía. Es lo mismo. Todos los problemas de magnitudes se resuelven de la misma manera, ¿sí? Y vamos a ver hoy día, todos los problemas, los 10 problemas que vamos a desarrollar, se resuelven de la misma manera, ¿no? Claro, son facilísimos, ¿de acuerdo? Muy bien, vuelvo a compartir. ¿Por qué? Porque nos queda un caso. ¿Cuál es el caso que nos queda? Ya no es reparto simple, ¿no? El reparto simple era dos magnitudes. Ahora podemos llamarle, por ejemplo, reparto o comparación múltiple. ¿Qué cosa viene a ser la comparación múltiple? Cuando hay más de dos magnitudes que están variando. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, no sé, digamos cuatro magnitudes, A, B, C, D, por ejemplo, ¿no? Están sus valores, ¿no? A1, A2, A3, por ejemplo, ¿no? B1, B2, B3, C1, C2, C3, por ejemplo, ¿no? Cada uno con sus valores, ¿no? D1, D2, D3. Y entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Primero dice, la comparación se hace de la siguiente manera. Solo se comparan las magnitudes que varían. Entonces, si hay una magnitud que no está variando, no la comparamos. ¿De acuerdo? Solamente las que varían. Digamos que las cuatro estén variando. Se elige una magnitud cualquiera de ellas, ojo, no necesariamente donde está la incógnita, cualquiera, ¿de acuerdo? Y se compara con cada una de las demás. La comparación se hace 2 a 2. O sea, si yo elijo cualquiera, por ejemplo, elijo B, cuando yo comparo B con A, me olvido un momentito de C y D o los considero constantes, ¿no? Cuando yo comparo B con C, me olvido las demás. Cuando yo comparo B con D, lo mismo. Por eso nos dice, la comparación se hace 2 a 2. En cada comparación, dos magnitudes. Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, al comparar A con B, que esa relación era directa. Por ejemplo, directamente proporcional y las otras dos inversa. B con C inversa y B con D también inversa. Inversamente proporcional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nos dice que al momento de comprobar magnitudes, las demás deben considerarse constantes, a eso se refiere 2 a 2, y dice, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente es constante, y si es inversa, el producto es constante. O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo tomo esa magnitud que he comparado con la demás, que viene a ser B, y digo, como A es directa, A lo divide, como C es inversa, C lo multiplica, como D es inversa, D también lo multiplica, y esta relación es constante. ¿De qué significará que sea constante? Que en la primera fila sería así, primera fila, B1 entre A1 por C1 por D1 es igual
a la segunda fila. En la segunda fila sería B2 entre A2 por C2 por D2 y es igual a la tercera fila, B3 entre A3 por C3 y por D3, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, tú comparas 2 a 2. Esa que mantienes o esa que has comparado con lo demás es la que vas a mantener fija. Ahí está. Por ejemplo, comparé B, ahí está B. Todas las que son inversa lo van a estar multiplicando. Todas las que son directas lo van a estar dividiendo. Y esa relación se mantiene así en todas las filas. Esa es la manera de comparar o hacer una comparación múltiple. Entonces, obviamente que tenemos que dar un ejemplo para que se pueda entender esto que estamos viendo de forma teórica. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos así, un ejemplito ahí. Un ejemplito bastante simpático que nos va a permitir comparar, ¿sí? O hacer una comparación múltiple. Entonces empezamos así. Por ejemplo, nos dice, cierta cantidad de obreros de igual rendimiento se comprometen a terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. De primero, tenemos obreros, días y obra. No sé cuál es la cantidad de obreros, no es dato. Cierta cantidad de obreros, X, le puedo poner X, ahí está. De igual rendimiento, se comprometen a terminar una obra, podemos poner que la obra sea como uno, dice trabajando todos los días del mes de junio. Entonces, junio es un mes que tiene 30 días. ¿Sí? Ahí está. Luego nos dice, al cabo de 10 días de trabajo, ojo, ya trabajaron 10 días. ¿Quiénes? Estos X obreros. Ya trabajaron 10 días. Los X obreros. Se despide a la tercera parte. Entonces, ahí vamos a hacer lo siguiente. Miren, si despides un tercio, pues lo que quedan trabajando es dos tercios. Eso está claro. Pero como no queremos que aparezcan fracciones, entonces yo puedo hacer un cambio ahí. O sea, la cantidad inicial que sea algo que tenga tercera parte. ¿Cuál es la cantidad inicial? La cantidad inicial de obreros es X. Esta cantidad, que en lugar que sea X, que sea algo que tenga tercera parte. Entonces le podemos poner 3X. Ahí está, le puse 3X. Ya no es X, ahora es 3X. Entonces, los primeros 10 días han estado trabajando estos obreros, o sea, 3X obreros. Esos los primeros 10 días. Toda la obra lo iban a hacer en 30 días. Los primeros 10 días cumplieron en trabajar esos 3X obreros, ¿de acuerdo? Pero miren, si nos olvidamos un momentito de obreros, solamente días y obra, ¿cómo viene a ser días y obra? En más días haces más obra, ellos son directas. ¿Sí? Entonces, cuando tú multiplicas un número o una magnitud por un número, el otro queda multiplicado por el mismo número. Por ejemplo, de 30 para 10, yo estoy multiplicando por un tercio, ¿no? De 30 para 10, estamos multiplicando por un tercio a la magnitud días. Ahí sería, ¿sí? Por un tercio. Entonces, como es directa, el otro queda multiplicado por el mismo número, por un tercio. Entonces, si toda la obra lo hacían en 30 días, en 10 días, ¿qué parte de la obra habrán hecho? Solamente han hecho un tercio de la obra. ¿Por qué? Porque ha pasado solamente un tercio del tiempo. En un tercio del tiempo hacen un tercio de la obra. Si hubiera sido en la mitad del tiempo, pues hubieran hecho la mitad de la obra. Entonces, esos 3X obreros en 10 días ya hicieron un tercio. ¿Cuánto falta por hacer? Pues si ya hicieron un tercio, faltaría por hacer dos tercios. Se despide a la tercera parte de los obreros. Entonces, para hacer lo que falta, pues ya no van a trabajar 3X obreros, se despidió X. Entonces, ¿cuántos van a trabajar? 2X. Ahí está, 2X. Se despidió la tercera parte, quedan 2X. ¿Qué falta por hacer? Falta por hacer dos tercios de la obra. Los que quedaron terminaron la obra, o sea, hicieron los dos tercios de la obra. Ahí está, dos tercios de la obra. ¿En cuántos días? No lo sabemos. Podemos poner ahí en D días. Y ahí comparamos, ¿no? Una magnitud cualquiera comparamos con las demás. Por ejemplo, me parece más práctico si comparamos obreros. Obreros con días es inversamente proporcional. Más obreros se demoran menos días, ¿de acuerdo? Obreros con obra es directa. Más obreros hacen más obra. En la primera fila sería así. 3X, primera fila,
Partimos de donde hemos comparado con lo demás. 3x, obreros, 3x. Como 30 es inversa, le multiplico por 30. Como uno es directa, lo divido entre... Esa es la primera fila. Igual. Ahora, segunda fila me da lo mismo, porque son los mismos valores. Me voy hasta la tercera fila. Tercera fila. Obreros, 2x. Díaz es inversa por D. Obra es directa entre 2 tercios. Ahí está. O sea, ahí ya tenemos planteada nuestra ecuación. Y además, el X se va a cancelar. O sea, nosotros podemos cancelar el X. Esta es la ecuación entonces planteada que les acabo de mencionar. Ahí está. Lo primero, cancelamos el X. ¿Eso qué demuestra? Lo que le dije hace un momento, que si hay una constante que se repite, esa constante la puedes eliminar directo en la misma columna. O sea, no hay necesidad de poner 3x, 3x, 2x, porque no te están pidiendo obreros. ¿No? Se cancela el X igual. La relación solamente es lo que me importa de 3 a 2. Por ejemplo, si un problema te dice el doble de eficiencia, entonces no vas a poner X y 2x. No, solamente la relación de 1 a 2. Pones 1 y pones 2. Si te dice el triple de tiempo, entonces no tienes que poner X y 3x. Pones 1 y 3, solamente la relación. Bueno, igual ya sabemos que se cancela. Una vez que se ha cancelado el X, ¿qué más se puede? A ver, cancelé el X, por ejemplo, acá se canceló el X. Puedes cancelar mitad, por ejemplo, ese 2, ¿no? Es cancelado mitad. Este 3 se puede cancelar con este 3 y nos quedaría que D vale 30. Ahí está, D vale 30, ¿sí? ¿Y qué cosa era D? Nos dice, ¿en cuántos días se realizó toda la obra? Bueno, inicialmente se tenía previsto que lo hagan en 30 días, ¿no? Ese es inicialmente. Pero como despidieron luego un tiempo a algunos obreros, esto es lo que se han demorado. La primera parte lo han hecho en 10 días y ahora nos damos cuenta que la segunda parte en 30 días. Entonces, en total sería 40 días. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, lo dejo un momento ahí. Seguramente quieren analizarlo. Hay preguntas, seguro. Ya con esto es suficiente. ¿Ya? Esta es toda la teoría para poder desarrollar los problemas de clase, ¿no? A ver, consulta. Pueden activar su audio, y preguntar. O escribir en el chat. Ahorita voy a leer el chat. Disculpe, Dime, dime. ¿me escucha? Sí, Profe, una pregunta. ¿Por qué acá en 3x y 2x, cuando lo multiplico directamente con la obra, no me sale eso? O no entiendo muy bien por qué es 2 tercios, ¿no? Más o menos. O sea, si yo multiplico lo que pasa, 3x por 2x, 2 tercios, entonces no me sale igual a 2x por lo un que tercio. pasa, eh, eh, lo que pasa es que olvídate un momento obrero. Si solamente comparas días con obra, solo días con obra, tú tienes que ya trabajaron la tercera parte del tiempo, fíjate, porque inicialmente iban a ser 30 días, pero ya trabajaron la tercera parte del tiempo. Entonces, en la tercera parte del tiempo, ¿cuánta obra haces? Haces la tercera parte de la obra. Claro, un tercio. Si Y después fuera la falta mitad lo del resto y tiempo, haces la mitad de faltaría la dos. obra. Claro, así es. Claro. Ujú. Ya, profe. Ahora, otra manera, si no querían tener fracción, otra manera pueden decir que la obra sea como 3. Por ejemplo, la obra es como 3. Entonces, si ya trabajaron la tercera parte, ya hicieron como 1. ¿Cuánto falta hacer? Falta hacer como 2. Igual la suma es 3. ¿Sí? Son diferentes maneras de plantearlo. Y el resultado siempre tiene que ser el mismo. Muy bien, voy a ver un ratito el chat, si no ya estamos listos para empezar a hacer los problemas, ¿ya? Ujú. Ya, no hay consultas en el chat. Muy bien, entonces continuamos. Problema uno.
Dice, cuatro empresas alquilan espacio en una cochera para los autos de sus trabajadores gerenciales. La primera empresa alquiló espacio para 5 autos, la segunda para 6, la tercera para 4, la cuarta para 5 autos. Obviamente que la empresa que alquile espacio para más autos tendrá que pagar más. Ahora, de la cochera los ingresos fueron 6.000, o sea, en total le pagaron 6.000. A ver, la primera empresa, vamos a suponer que el pago es A, pero el número de autos que utilizó fueron 5. La segunda, el pago es B y el número de autos, ¿no? Es 6, ¿no? La tercera, el pago es C para 4 autos y la cuarta, el pago, vamos a ponerle D y este es para 5 autos. El que tiene más autos, el pago es mayor, obviamente, ¿no? Entonces son directamente proporcionales. Más autos, mayor pago. El cociente es constante, o sea, A es a 5, como B es a 6, como C es a 4 y como D es a 5. ¿Cuál es el total? Bueno, el pago total sería la suma de esos cuatro, ¿no? Y la suma de esos cuatro es 6.000. Ese sería el pago total, ¿sí? Entonces, ahora sí, A es a 5, como B es a 6, como C es a 4 y como D es a 5. Nos dan de datos la cantidad total. Entonces nos conviene hacer la propiedad que vimos la clase pasada, sumo los antecedentes y lo divido entre la suma de consecuentes. Es lo más fácil que se puede hacer. Ahora, como en el problema no dice cuánto fue el pago que realizó la tercera empresa, o sea, me están pidiendo C, yo a esa suma lo voy a igualar a C cuartos, porque me piden C. Entonces yo tendría así, ¿no? Si yo sumo todos los antecedentes y lo divido entre la suma de todos los consecuentes, me sigue dando la misma razón. Ahí por eso lo estamos igualando. Y ahora vamos a igualar el tercero, que C es a 4, porque ese dato, con el último que acabamos de encontrar, porque la suma es dato, A más B más C más D es 6.000. Como 6.000, abajo sería a esa 20, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí ya salió de una manera sencilla, ¿no? Porque ese 6.000 entre 20, ¿no? Me da 300 y a multiplicar por 4, 1.200. Entonces, ¿cuánto pagó esa empresa? Esa empresa pagó 1.200. Alternativa A, ¿sí? A ver, lo dejo un momento. De repente quieren tomar captura. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quedó claro? Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a al siguiente problema entonces, ¿de acuerdo? Problema 2. Dice así, el gerente de una tienda repartió un bono, ajá, entre sus tres vendedores en forma inversamente proporcional a los días que faltaron al trabajo el último mes. Otra vez estamos frente a un problema de reparto inverso. Si Roberto faltó 3 días, Alfonso 7 días, pero 5 días, ajá, entonces miren, nos están dando de dato la cantidad de días que ha faltado cada uno. Yo no sé cuánto es el bono de cada uno, ¿no? Pero sí sabemos que el reparto de ese bono va a ser inversamente proporcional al número de faltas en el último mes. Roberto, vamos a suponer que le tocó una cantidad R, él tuvo 3 faltas. Alfonso una cantidad, él tuvo 7 faltas. Y Pedro tiene una cantidad P, a él le tocó una cantidad P, bueno, pero nos dice de dato que él tuvo 5 faltas. Entonces, tal vez no sea lo más coherente, ¿no? Porque supuestamente, no, acá sí sería, ¿no? Porque el que falta más le toca menos.
y el que falta menos le toca más, por eso es inversamente proporcional. Entonces, ¿quién faltó menos? Roberto. Entonces a Roberto le va a tocar más. Ahora, como es inversa, lo primero que haríamos, la suma, la suma sería el bono total, ¿no? Muy bien. No dice cuánto fue el bono, ya nos están pidiendo la suma. Como es inversa, entonces yo multiplico, el producto es constante, o sea, en la primera fila multiplico R por 3, en la segunda fila A por 7 y en la tercera fila P por 5. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo se hacía? A ver, lo que dijimos era, se despeja las incógnitas, las tres. ¿Cómo despejo? Divido entre el mínimo con múltiplo de 3, 7 y 5 para que se cancelen los tres. ¿Cuál es ese mínimo con múltiplo? Bueno, como son PESI, sería 3 por 7 por 5, 105. Cuando yo divida el primero, como estoy cancelando tercia, me queda 7 por 5, o sea, ahí me va a quedar 35. El siguiente, como estoy cancelando séptima, me quedaría 3 por 5, 15. Y el siguiente, si cancelo quinta, me quedaría 3 por 7, 21. Entonces nos quedaría así, R es a 35, como A es a 15, como P es a 21. Ahí nos damos cuenta que el primero, que es Roberto, recibió más, porque lo que a él le tocó es como 35. ¿De acuerdo? Mientras que a Alfonso lo que le toca es como 15 y lo que le toca a Pedro es como 21. O sea, a Alfonso, que es el que faltó más, es el que le toca menos. Nos dan de dato, dice, Roberto recibió 1022 más que Pedro. O sea, la diferencia de Roberto y Pedro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y luego nos dice, diferencia entre Roberto y Pedro. Ya, fácil. Para poder utilizar la diferencia de Roberto y Pedro, yo le puedo poner acá un menos y un menos. Sigue siendo lo mismo, ¿ah? ¿No? Sigue siendo lo mismo. Y ahora sumamos antecedentes. La suma de estos dos antecedentes es a la suma de estos dos consecuentes como la misma razón. No ha cambiado. Solamente que en lugar de escribir R menos P, yo voy a escribir 1022 y en lugar de escribir 35 menos 21, ¿no? Ahí podemos escribir 14, ¿no? Entonces nosotros tendríamos 1022 entre 14, ¿sí? Y eso sería 73. O sea, ahí ya nos dimos cuenta, ¿no? La razón es 73. Entonces nuevamente vuelvo a escribir la razón, tendría R es a 35 como A es a 15 como pesa 21 y todo esto igualado a 73. Y podemos aplicar la propiedad que nos decía, si yo sumo todos los antecedentes y lo divido entre la suma de todos los consecuentes, la razón no ha variado, o sea, va a seguir siendo 73. Abajo tendría que sumar 35 más 15, que es 50, más 21, 71. La suma es a 71, como la razón que es 73. Entonces, si yo quiero la suma, lo único que tendría que hacer es multiplicar 73 por 71. ¿De acuerdo? Y ahí nosotros tenemos que esa suma es justamente el bono. El bono es la suma de lo que le tocó a los tres. 5183, 73 por 71. Ese vendría a ser el bono. ¿De acuerdo? Alternativa B. Entonces lo dejo un momento ahí para que puedan tomar captura o puedan preguntar. De repente hay alguna consulta. Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces sigamos, pues, ¿no? En el chat supongo que no hay nada, ¿no? No hay nada, profesor. Ya, muy bien. Espero que sea porque está claro, ¿ah? No, no porque, profe, ya me perdí, mejor no pregunto. Está sencillo, profesor. ¿Está sencillo? Muy bien, muy bien. Dice así, para construir un conjunto de viviendas en sistema drywall, un ingeniero calcula que se podría realizar 40 obreros, que se podrá realizar con 40 obreros trabajando 10 horas diarias durante 100 días.
Entonces nosotros empezamos a ubicar nuestros datos. 40 obreros, de repente podemos empezar, ¿no? Ujú, dice, digamos, para hacer una obra, la obra que sea como uno, nos dice 40 obreros, ¿ya? Trabajando 10 horas diarias durante 100 días. ¿Ahí está? Durante 100 días hacen esa obra, ¿sí? Nos dice, si se desea realizar una obra similar, miren, si se desea realizar una obra similar, entonces como nuestra obra era como uno, la obra similar también es como uno. Ahí está, como uno. Pero dice del doble de dificultad que la anterior. Entonces acá hay otra magnitud que sería la dificultad. Dice del doble de dificultad que el anterior. ¿Cómo es esto el doble de dificultad? De repente, este conjunto de viviendas inicialmente estaba en un terreno plano y luego en un terreno inclinado. Es más difícil construir un terreno inclinado. Ahí aumenta la dificultad. Si no dice que el doble de dificultad, no hay necesidad de ponerle constante. Le ponemos, si inicialmente la dificultad es como uno, ahora la dificultad es como 2. O sea, solamente le ponemos la razón entre estas cantidades, de uno a 2. Esa es la dificultad. Dice, en 200 días, ya, le ponemos ahí 200, en 200 días, trabajando 8 horas diarias, muy bien, 8 horas diarias. Entonces nos dice, ¿cuántos obreros? No sabemos cuántos obreros, X obreros, doblemente hábiles, ajá, si me dice doblemente hábiles, entonces hay otra magnitud que puedo considerar que es la habilidad, ¿sí? Entonces, como me dice doblemente hábiles, la habilidad sería de uno a 2. O sea, si inicialmente la habilidad era como uno, ahora la habilidad es como 2. Entonces, hasta ahí nosotros ya hemos ubicado todos los datos. ¿De acuerdo? Hasta ahí ya hemos ubicado todos los datos. Y lo que nos quedaría, ¿no? Sería hacer la comparación múltiple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una de las magnitudes, una de las magnitudes lo comparo con todas las demás. ¿De acuerdo? Cualquiera. Me parece más sencillo obreros. Entonces nosotros vamos a comprar obreros con días, pues más obreros se van a demorar menos días, ese es inversamente proporcional. En general, obreros con tiempo es inversamente proporcional. Horas diarias, tiempo. O sea, cuando yo quiera comprar obreros con horas diarias, por ejemplo, podemos decirlo así, si son más obreros, pues cada día necesitarán trabajar menos. Por eso que es inversa también. En general, por eso le digo, obreros con tiempo es inversa. Obreros con obra, más obreros hacen más obra. Ese va a ser directa. Pero obra no está variando. Entonces, si hay una magnitud que no varía, pues no la considero. Ya está. Solamente considero las magnitudes que están variando. Luego dice, obreros con dificultad. Ahí es donde yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuál sería la relación? Obreros con dificultad. ¿Será directa o será inversa? ¿Directa? ¿Y lo demás qué opinan? A ver, escriban en el chat. A ver, escriban, por favor, en el chat. Vamos a ir un ratito al chat. A ver. ¿Cómo es? Ayúdenme, por favor. Ujú. Obreros con dificultad. Escriban en el chat. Ya que no quieren activar su audio, escriban directo o inversa. Así, al toque no. ¿Inversa? Dice directa, directa. Hay dos votos directas. Por ahí. Ya, lo demás no, no, profe, no, por ejemplo, inversa, hay un voto inversa, ¿no? Cuando digo, oye, ¿puedes activar tu audio? Profe, no tengo audio. Entonces, cuando digo, escribe en el chat, profe, no tengo teclado. No, no se pase, ¿no? Ya, miren, ¿cómo es la manera, no? Hay que siempre razonar. Miren, si vas a hacer un trabajo que es más difícil, miren, mientras más difícil sea el trabajo, vas a necesitar contratar más o menos obreros. Más difícil, más obreros. Así es. Miren, si es más difícil, contrato más obreros. Por eso que es directa. Con dificultad es directa. Obreros, dificultad directa. Ahora, ¿cómo será obreros con eficiencia? Mientras más eficientes sean los obreros, necesito contratar más o menos obreros. Si son más eficientes.
Menos, muy bien, menos. Entonces, con eficiencia es inversa, ¿de acuerdo? Con eficiencia es inversa y con dificultad es directa. Entonces, volvemos al problema. Ya habíamos hecho las primeras comparaciones y le decía, obrero con dificultad directa, si es más difícil necesito más obreros, directa, y obreros con habilidad, si son más hábiles, menos obreros para hacer un mismo trabajo, inversa. Muy bien, hasta ahí he hecho todas las comparaciones. Una de las magnitudes se compara con todas las demás, ya hemos comparado obreros, y de ahí es de donde nosotros vamos a partir. Tomamos el primer valor obrero, ¿cuál es? Es 40. Todos los que son inversa lo multiplican. El 1 es inversa, multiplico el 1 por 1, el 100 es inversa por 100, estamos en la primera fila, el 10 es inversa por 10, la dificultad es 1, esa es directa entre 1. Paso a la siguiente fila, X. El 2 es inversa de habilidad por 2, 200 inversa por 200, el 8 es inversa por 8 y el 2 es que es dificultad directa entre 2. Ahí nosotros tenemos nuestro planteamiento. Tenemos la primera fila, la segunda fila. Todos los que son, ahí está, este es 40, ¿no? Todos los que son inversas están multiplicando y los que son directas están dividiendo. Luego el otro. Todos los que son inversas en la segunda fila están multiplicando, inversa multiplica y directa divide. Así de fácil. Y ahí el resto, ahí ya se acabó el problema, porque el resto solamente es cancelar, pero inclusive está fácil, ¿no? Puedes cancelar el 2 con el 2, puedes cancelar estos dos ceritos con estos dos ceritos, por ejemplo, te ha quedado un 2 ahí, ¿no? Puedes cancelar octava, por ejemplo, acá puedes cancelar octava 1, octava 5, puedes cancelar mitad, ¿no? Acá hay un mitad, mitad 1, acá también me quedaría mitad 5, y me quedó x es 5 por 5, 22, o sea, todo se cancela, x vale 25. No decía, ¿cuántos obreros doblemente hable? 25 obreros, alternativa C. Ya está. Entonces, esa parte de cancelación es facilísima, lo voy a limpiar para que ustedes puedan tomarle captura. Y si hay consultas, por favor, me indican las consultas. Profesor, si yo digo a más obreros, menos dificultad, ¿por qué estaría ¿Pero por mal? qué? La dificultad no depende de la cantidad de obreros. La dificultad, cuando dice dificultad, por ejemplo, ¿a qué se puede referir? Se puede referir a la dureza del terreno, ¿no? No es lo mismo un terreno, digamos, fácil de cavar que un terreno rocoso. No es lo mismo. Entonces tú puedes aumentar más obrero, pero la dificultad no está cambiando. Lo que sí dices, entonces es, si es más difícil, necesito contratar más obreros. O sea, por ahí va el análisis. O sea, el que condiciona sería la dificultad. Claro, exacto. Ujú. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien. Otra consulta. A ver, dejo de compartir en el chat de repente. Ujú. Muy bien, joven. Hasta aquí ya tengo 11:55, tenemos que hacer el intermedio, pero no sé si hay alguna duda, algo que falte. 7 problemitas nos queda para la segunda hora, pero no hay ninguna consulta. Entonces, hasta aquí está claro, ¿no? Todo bien, muy bien, excelente. Entonces, hacemos el intermedio, 12:10 continuamos, ¿sí? Sí, Ángel, es fácil, no hay más teoría. Todos los problemas, todos, ¿ah? Yo siempre resuelvo todos los problemas así. No necesito más teoría. Lo de regla de compañía, lo de reparto directo, reparto inverso, regla de tres, regla compuesta, todos los resuelvo igualitos, ¿sí? Muy bien, volvemos a las 2:10. Estamos en el problema 4, ¿sí? Dice así, si 18 obreros en 6 días, todos estos datos los vamos llenando en una tablita. Es lo más fácil, ¿no? Ustedes hacen un cuadrito, va llenando sus datos. Por ejemplo, dice 18 obreros, ahí está. En 6 días, perfecto. Trabajando 10 horas diarias, perfecto. Pueden hacer una zanja de 200 metros de largo, 5 de ancho y 4 de profundidad. Entonces, ¿qué vendría a ser? Esa es la obra que van a construir la zanja. Pero la magnitud, tal vez algo más específico, sería el volumen.
¿no? El volumen de la zanja, ¿de acuerdo? Ese sería la obra, ¿sí? El volumen de la zanja. Entonces nosotros podemos, ahí en volumen, ¿cómo conseguiremos el volumen de la zanja? Multiplicando sus dimensiones, pues, ¿no? 200 de largo, 5 ancho, 3 de profundidad. Esa sería la altura. Entonces sería 200 por 5 por 3. Ahí está. Ese es el volumen. Y luego nos dice en cuántos días, bueno, no sabemos, X días le ponemos, 10 obreros doblemente hábiles, ajá, ahí hay una magnitud, 10 obreros doblemente hábiles, podemos ponerle de 1 a 2 nuevamente, doblemente hábiles, trabajando 8 horas diarias, muy bien, ahí está, 8 horas diarias, pueden hacer una zanja, otra vez nos dan volumen, sería 400 por 4 por 3, 400 por 4 por 3, ya está. Y dice, y con 2,5 de dureza de la anterior obra. Ujú. Entonces podemos suponer, el terreno es más duro, esa es dificultad, la dureza es la dificultad. Si inicialmente la dureza era como 1, ahora la dureza es como 2,5. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos acá, eh, puedo dejarlo así, ¿ah? De 1 a 2,5. O otra manera sería como 2,5 es 5 medios, podemos suponer que inicialmente la ORS es como 2 y ahora la ORS es como 5. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Muy bien, en ese caso se ha quedado así. Ya sabemos obreros, ¿no? Ya sabemos con días es inversa, con hora de días es inversa. El volumen es la obra, ahí es directa. La habilidad, perdón, la dureza es directa, ¿no? Esa es la dificultad. Y la habilidad es inversa, que es la eficiencia. Entonces, la primera magnitud obreros hemos comparado con todas las demás, todas están variando. Entonces, tomamos el primer valor en obreros, que es 18. Y ese 18, ¿qué vamos a hacerle a 18? Inversas multiplican por 1, por 6, por 10. Y los directas dividen, ¿no? Entre 3.000 por 1. Ese 200 por 5 por 3 es 3.000. Ahí estaría. Ya tengo la primera fila. Segunda fila, obreros es 10. 2 inversa, X inversa, 8 inversa, o sea, ellos le multiplican, ¿no? Luego vendría el 400 por 4 por 3, pero 400 por 4 es 1.600, ¿no? Entonces por 3 nos daría 4.800, sería X, perdón, 10 por 2 por X por 8 entre 4.800 por 2,5. Ahí está planteada mi ecuación. Y como le dije al inicio, no necesariamente la magnitud que vas a comparar con todas las demás tiene que ser donde está tu incógnita. No, no necesariamente. Cualquiera, el que te parezca más fácil para comparar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí ya está planteado y ahí uno comienza a simplificar, ¿no? De repente, bueno, con un poquito de paciencia ahí, ¿no? Mira, acá hay un 10 y acá también encontré un 10, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Acá, por ejemplo, encontré dos ceritos, acá también encontré dos ceritos, ¿no? Acá encontré mitad, por ejemplo, acá mitad, que me daría 3, ahí está, ¿no? Acá tercia, por ejemplo, tercia puede ser 1, ¿no? Acá tercia me daría 10, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos cancelar? A ver, podemos cancelar mitad, acá nos haría mitad 4, por ejemplo, y acá mitad nos haría 9, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Como yo quiero despejar, acá hay un 48 que todavía no he utilizado, ¿no? Cuarta 1, ¿no? Por ejemplo, cuarta de 48 es 12. Ese 12 por 2,5, por ejemplo, ¿no? Nos haría 30. Miren, el 12 por 2,5 me da 30. Cancelando con el 10 me quedaría 3 por 9, 27. ¿Sí? 27. Facilísimo. Todo es simplificar, simplificar, cancelar. ¿Sí? Entonces, en el problema no dice de como respuesta la diferencia del número de días trabajados por estos dos grupos de obreros. Entonces, ¿a qué se refiere con la diferencia? La diferencia, el primer grupo trabajó 6 días y el segundo grupo 27 días, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sería 27 menos 6, nos haría 21 días alternativa A. Entonces, lo dejo un momento ahí para que ustedes puedan tomar captura y también para que puedan preguntar.
¿Consultas? Está bien, profe. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente, al problema 5. Ajá, problema 5. Pueden escribir su consulta en el chat, luego el problema 5 pasaré a leer también sus consultas. ¿Sí? Una constructora, ajá, acá hay que tener cuidado, ¿ah? Dice, una constructora tiene presupuesto de 112.000 soles para el gasto en alimentación y hospedaje de 10 trabajadores por 8 meses. Ojo, va a gastar 112.000. Eso es lo que ha presupuestado. Gastará 112.000 entre alimentación y hospedaje durante 8 meses para 10 trabajadores. Entonces podemos ir anotando una primera magnitud, trabajadores son 10, ¿no? Digamos, los meses, que serían 8, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos poner? El presupuesto, tal vez. Ah, ya, pero no dice así. A ver, dice, después de 3 meses de iniciado la obra, se retiran 4 obreros, el costo de vida aumenta en la quinta parte. A ver, después de 3 meses, entonces se retiran 4 obreros. Entonces, ¿cuántos quedan? Quedan 6 obreros. ¿Cuántos meses? 5 meses, ¿no? Ya pasaron 3 meses, quedarán 5 meses. Se retiraron, nos dice, 4 obreros. ¿Cuántos quedan trabajando? Quedan trabajando 6. ¿De acuerdo? Repito, dice, después de 3 meses, por eso quedan 5. Se retiran 4 obreros, por eso quedan 6 de los 10. El costo de vida aumentó en la quinta parte. Entonces, ahí viene otra magnitud que sería costo de vida. Aumentó en la quinta parte. Entonces, lo más práctico es suponer que es algo que tiene quinta parte. Por ejemplo, algo que tiene quinta parte sería 5. Le puedo poner así. ¿Cuánto es la quinta parte? 1. Aumenta en la quinta parte, aumenta en 1. Entonces, ¿cuánto es ahora el costo de vida? El costo de vida es 6. Ahí está. ¿No? Parece el gobierno de Castillo, ¿no? Aumentó el costo de vida, pero impresionante. Muy bien, aumentó. Ya, si inicialmente era como 5, aumenta la quinta parte. Después de 3 meses, el costo de vida es como 6. ¿De acuerdo? No dicen el problema, ¿cuántos soles sobró después de los 8 meses? ¿Por qué va a sobrar dinero? Porque los 112.000 se hubieran gastado si durante los 8 meses están los 10 trabajadores. Era 112.000. Ese es el gasto por 10 trabajadores en 8 meses con un costo de vida como 5. Pero ¿qué pasó? Que no han estado los 10 trabajadores, ¿no? Han estado menos. Por eso que al final algo va a sobrar. Nosotros queremos descubrir qué es lo que sobró. Bueno, en este segundo tramo son 5 meses para 6 trabajadores. 5 meses. ¿Sí? ¿Cuánto fue su gasto? Con un costo de vida mayor, ¿no? Como 6. Bueno, no sabemos cuánto es el gasto, le podemos poner X. Y comenzamos a comparar. A ver, el gasto con el costo de vida. Yo les pregunto a ustedes, a ver, activan su audio y me dicen, si el costo de vida es mayor, entonces el gasto será mayor o menor. Mayor. Mayor, ¿no? Mayor. A más costo de vida, así es, a más costo de vida, mayor gasto. Entonces ellos son directa. Costo de vida con meses, perdón, el costo de vida no, el gasto con los meses. Mientras más meses tienen que alojar a esos trabajadores, el gasto sería mayor o menor. Mayor. Mayor también, ¿no? Directa también. Y si son más trabajadores, ¿la compañía gastará más o gastará menos? Más. Más. Entonces también es directa. Entonces, miren, el gasto es directa con los tres. O sea, los tres lo van a dividir. O sea, 112.000 entre 10 por 8 por 5. Ahí está. Y al otro lado, ¿qué tendríamos? X entre 5, X entre 6 por 5 por 6. Ahí está. Como los tres son directas, los tres lo dividen. Por eso decía, el planteamiento es el mismo en todos los problemas. O sea, ahí ya lo único que tendremos que hacer sería simplificar la expresión, ¿no? Nosotros podemos cancelar, lo primerito que cancelaría ahí sería un 0. Ahí, el 10 lo cancelo con ese cerito. Y se supone que ese 11.200 tiene 40, ¿no?
se supone, y nos da 280. O sea, ahí yo cancelo y me da 280. Entonces, ¿qué tendría que hacer con ese 280? Multiplicarle por 5, por 6 y por 6, ¿no? 6 por 6, 36. 36 por 5 es 180. O sea, le multiplico por 180, por ejemplo, y nos va a dar 50.400. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué cosa viene a ser 50.400? Es lo que se gastó en los últimos 5 meses. ¿Cuánto se gastó en los 5 últimos meses? 50.400. ¿Cuánto se gastó los primeros 3 meses? Eso es lo que vamos a averiguar. Miren, es muy fácil el planteamiento, ¿ah? Estos 112.000 era el gasto para 8 meses. ¿De acuerdo? Ahí está. En los últimos 5 meses se gastó 50.400 ya. Pero queremos saber en los primeros 3 meses cuánto se gastó. Entonces le decía, 112.000 es el gasto para 8 meses. En un mes, ojo, en un mes sería un octavo de 112.000. Repito, 112.000 es para 8 meses. En un mes sería un octavo. En 5 meses, no, pero en 3 meses, pues como eso es para un mes, en 3 meses sería por 3. ¿Está? Entonces nos daría 3 octavos de 112.000. ¿De acuerdo? Repito, 112.000 es para 8 meses. En un mes, un octavo. En 3 meses, pues 3 octavos. ¿Sí? Entonces nosotros sacamos 3 octavos a 112.000 y nos daría 42.000. O sea, eso es lo que se gastó los primeros 3 meses. ¿Sí? Vamos a escribir acá. Los primeros 3 meses se gastó 42.000. Los siguientes 5 meses se gastó 5.400. ¿Cuánto se gastó en total? La suma. En los 8 meses se gastó la suma. ¿Cuánto sobró restando el total? El total era 112.000. Entonces, si yo le resto, ¿no? Nos quedaría 19.600. Repito, ¿por qué sobró dinero? Porque en los últimos 5 meses hubieron menos trabajadores de lo presupuestado. ¿De acuerdo? Alternativa A. A ver, lo dejo un instante. Pueden hacer todas sus consultas. Jóvenes, ¿quedó tan claro que no hay consultas? ¿O hay en el chat? Todo claro, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Pasamos entonces al... ya. Muy bien. Pasamos al problema 6. ¿Sí? Problema 6. Uy, vamos a terminar temprano y este paso. Ya, no hay problema. Dice así. Un grupo de 18 tejedoras artesanales son contratadas para elaborar un telar cuadrado de 10 metros de lado, el cual debe ser entregado en 20 días trabajando 6 horas diarias. Ujú. ¿Ya? Entonces nos dice, podemos ir anotando en un cuadro, ¿sí? Tejedoras y área, ¿no? El área que van a tejer. 18. Si no dice 10 metros de lado, sería 100 metros cuadrados, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? El cual debe ser entregado, nos dice, en 20 días. Muy bien, podemos poner días, 20 días. Trabajando 6 horas diarias. Horas diarias, 6. Ya está. Hemos ubicado todas las primeras dos filas, los datos. Debido a problemas de organización, solo trabajaron 3 horas diarias. De repente se les cortaba la luz o el local estaba destinado para otras actividades. ¿Cuál podría ser? ¿No? Puede haber distintos problemas de organización. Entonces, esto era lo inicial planeado.
en 20 días trabajando 6 horas diarias, pero solamente pueden trabajar 3 horas diarias. Estas 18 tejedoras solamente pueden trabajar, nos dice, 3 horas diarias. Luego de 5 días de iniciado el trabajo, ajá, entonces miren, ya trabajaron 5 días. Esas 18 tejedoras han trabajado 5 días, 3 horas diarias. En 5 días han hecho todo, la obra no, han hecho una parte. Le puedo poner una parte X, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aunque nosotros sabemos que obra con días es directa. Entonces, 5 días es la cuarta parte. En la cuarta parte del tiempo, pues la cuarta parte de la obra. O sea, 25 metros cuadrados. Entonces, mire que ahí tenemos el valor X, ¿no? Pero lo dejo así todavía, ¿no? Porque no es necesario ir reemplazando uno a uno. Ya pasaron 5 días. Muy bien. Dice, luego de 5 días de iniciado el trabajo, se les une 3 trabajadoras doblemente hábiles. O sea, ahí hay que tener cuidado con lo siguiente. Como me dice doblemente hábiles, no puedo poner otra magnitud acá, la habilidad, ¿no? Porque uno diría, profesor, pero si al inicio es como 1, luego le pone como 2, no. Porque las 18 siguen estando aquí. Estas 18 no se han ido. Siguen, a ellas se les va a unir otro grupo. A la 18. Entonces yo, las 18 siguen, yo no puedo poner de 1 a 2. ¿Por qué? Porque las mismas trabajadoras que tienen una habilidad de 1 no pueden tener ahora una habilidad de 2. Entonces ahí ya no se pone otra magnitud. Cuando son los mismos trabajos, ya no se pone otra magnitud. Se pone así. Dice, luego de 5 días de iniciar el trabajo, se les une 3 trabajadoras doblemente hábiles. A ver, si nosotros tenemos obreros con habilidad, solamente ellos dos, ¿no? Obreros con habilidad es inversamente proporcional, porque más hábiles, menos obreros. Como es inversa, se tiene que multiplicar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que al inicio la habilidad era como 1, entonces a esta 18 por 1, esta 18 por 1 y las 3 que entraron por 2. Estoy multiplicando. Esa es la manera de plantear. Eso significaría que esas 3 obreras que entraron, esas 3 tejedoras, hacen el trabajo como si fueran 6. O sea, si bien es cierto, en total habría 21, pero es como que hubieran 24 tejedoras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no dice aumentan, pero esas que aumentan tienen otra eficiencia, entonces se hace así. Se le suma nomás. Las 18 iniciales tienen la misma eficiencia y las 3 restantes una eficiencia como 2. Entonces le estoy multiplicando por 2. Ahorita, ¿cuántas hay? Como, es como si hubiera 24. Ahorita es como si hubieran 24. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dicen el problema? ¿Sí? Nos dice, eh, luego de 5 días de iniciar el trabajo, se les une 3 trabajadoras doblemente hábiles, las cuales, junto a las anteriores, continuaron trabajando solo 3 horas diarias, o sea, seguían trabajando 3 horas diarias. 6 días más tarde, entonces, 6 días más tarde, o sea, ellas ya trabajaron 6 días. Le ponemos ahí 6 días. En esos 6 días habrán hecho otra parte, una parte Y, por ejemplo. No dice, 6 días más tarde, se unió al proyecto una tejedora más. Ahorita hay como si fueran 24. Se les une una, pero triple habilidad. Entonces sería 24 más 1 por 3. Una, pero triple habilidad. 24 más 1 por 3. Es como si ahora hubieran 27. No son 27, ¿ah? Pero es como si fueran 27. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces se les une una trabajadora con el triple habilidad y nos dice, si lograron terminar el trabajo a tiempo, ¿qué significa esto? Lograron terminar. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo que habían planificado era 20 horas, 20 días, ¿de acuerdo? Pero lograr terminar el trabajo a tiempo significa que en total han hecho el trabajo en 20 días. Ya habían trabajado 11 días, entonces el último tramo lo hicieron en 9 días. ¿Cuántas horas diarias? H horas diarias. En 9 días terminaron el trabajo.
en esos 9 días, pues hicieron una cantidad o un área Z. Si nosotros sumamos X más Y más Z, nos da el área total. ¿Cuál es el área total? El área total es 100. Una de las magnitudes comparamos con todas las demás. Por ejemplo, tejedoras con área, que viene a ser la obra, más tejedoras abarcan más área directa. Tejedoras con días, más tejedoras se demoran menos días. Si son más tejedoras, pues necesitan trabajar menos días menos horas cada día. Inversa también. Entonces, en la primera fila, nosotros tenemos 10, partimos de tejedoras, ¿ah? De la que hemos comparado con todas las demás. En la primera fila tenemos 18. Directa, o sea, el 100 divide, el 20 multiplica y el 6 multiplica. Ahí está. ¿De acuerdo? Segunda fila, nuevamente 18. Entre X por 5 por 3. Siguiente fila, 24. Entre Y por 6 por 3. Última fila, 27 entre Z por 9 por H. Ahí está. Entonces, aparentemente nosotros tenemos muchas incógnitas, X, Y, Z, H, pero tenemos de dato que X más Y más Z es 100. O sea, obviamente, nos va a convenir sumar antecedentes y sumar consecuentes. Nos va a convenir, ¿no? Pero antes de eso, siempre es bueno simplificar. Por ejemplo, yo ahí observo que puedo cancelar a todo novena, es más, 27ava, a todo, ¿ah? 27ava. A su profe, ¿cómo? ¿De dónde 27ava? Mire, vamos a cancelar 27ava. Acá se canceló. A todos, ¿ah? Ya se canceló, acá me quedó uno, ¿sí? 27ava. ¿Cómo cancelo 27ava? Cancelando tercia 1, tercia 2, tercia 8. ¿De acuerdo? Al otro, ¿cómo cancelo 27ava? Tercia 1, novena 2. Y el otro, ¿cómo cancelo 27ava? Tercia 2, novena 2. Entonces me ha quedado 80 es a 100, como 10 es a X, como 16 es a Y como 9H es a Z. Eso es lo que nos ha quedado. Y ahí sí puedo hacer eso de sumo los antecedentes. ¿Cuál sería la suma? Eso, ¿no? 10 más 16 más 9H. Lo divido entre la suma de consecuentes, X más Y más Z, como la misma razón. Entonces nos quedaría 10 más 16 más 9H y abajo X más Y más Z. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en lugar de escribir X más Y más Z, escribo 100. Tendría 80 es a 100, como 26 más 9H es a 100. Ahí está. Los 100 se cancelan, ¿no? Entonces, a ese 80 le voy a pasar a restar 26, me haría 54. Y entre 9, ¿no? Ahí nos haría 6. O sea, ahí tenemos que H vale 6. Entonces nos decía cuántas horas trabajaron a partir del duodécimo día. Al inicio habían trabajado 11 días, ¿no? A partir del duodécimo, o sea, el último tramo. Duodécimo es del día 12. A partir del día 12, ¿cuántas horas han trabajado por día? 6 horas diarias. Alternativa D. A ver, a ver. Por favor, consultas, dudas, preguntas. Profesor, si me hubieran dicho que se hubieran retirado 8 trabajadoras y bueno, y hubieran entrado tres trabajadoras doblemente hábiles, ¿también lo hubiera tenido que plantear de esa manera o hubiera tenido que poner Sí, habilidad? pero en vez de 18, ¿no? Se retiran 8, digamos. Le pondría en la siguiente fila 10 más 3 por 2. O Y sea, si me las que hubiera, quedan no le multiplico nada porque su eficiencia es como 1. claro, y si me hubieran hablado de otras trabajadoras, ya sí hubiera tenido que agregar, ¿no? Sí, por ejemplo, si te decían, se despiden a todas las tejedoras y entraron otro grupo de tejedoras de doble eficiencia, ahí sí se puede poner como otra magnitud aparte. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien, ya. A ver, voy a ver el chat. Vamos a dejar. De repente hay consultas. Todo iluso yo. Y no hay consultas. Ya, no, no hay problema, no hay problema. Entonces, yo espero hasta aquí que se esté entendiendo. Vamos a pasar al problema 7 entonces. ¿Sí?
una pregunta antes de pasar al problema 7. eh, digamos, ¿cómo será la utilidad de una empresa? ¿Cómo será con respecto al capital? ¿El que aporta más capital le tocará más o menos utilidad? Más utilidad. Más. Más, ¿no? Entonces es directa. ¿Y cómo será utilidad con el tiempo? Mientras más tiempo permanezca un socio en la empresa, ¿le toca más utilidad o menos utilidad? Más utilidad. Más. Entonces, utilidad, así es directa con capital y directa con tiempo. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente problema, ¿sí? Dice, Pedro inicia un emprendimiento con 3.000 soles y 4 meses después se une Alfredo con 1.250 de capital. Entonces, hasta ahí nosotros podemos tener la siguiente magnitud: capital, 3.000. Pedro empezó con 3.000. A los 4 meses se une Alfredo con 1.250 de capital. Muy bien. El emprendimiento culminó en un año. Entonces, el tiempo total son 12 meses y Pedro ha estado desde el inicio. Entonces, a Pedro le consideramos los 12 meses. Alfredo entró 4 meses después. Entonces, Alfredo de los 12 meses solamente ha estado 8 meses. Dice, si el emprendimiento culminó al año de iniciado y la utilidad total fue de 14.030. Utilidad, 14.030. Ajá. Entonces, nosotros podemos suponer que la utilidad de Pedro es P y de Alfredo es A. Y podríamos decir utilidad comparada, ¿no? Utilidad con meses, ya sabemos que es directa, el que estuvo más tiempo, más utilidad. Utilidad con capital también es directa, el que aporta más capital, más utilidad. Entonces los dos dividen a utilidad. Entonces, por ejemplo, Pedro es a 3.000 por 12, ahí está, como Alfredo es a 1.250 por 8, ahí está. ¿Y qué podemos simplificar? Pues tiene un montón para simplificar. Por ejemplo, 3.000 y 1.250 tienen cincuentava, ¿no? Bueno, acá cuarta me quedaría 3, por ejemplo, cuarta me quedaría 2. Ese 3.000, ¿no? Y 1.250 tienen cincuentava. Por ejemplo, si a 3.000 le saco cincuentava, ahí me quedaría 60. Si a 1.250 le saco cincuentava, nos quedaría 25. O sea, todavía tienen quinta. Acá me quedaría 5, por ejemplo, ¿no? Acá nos quedaría 12. Y todavía se puede seguir simplificando, ¿no? Mitad uno, acá mitad 6. Entonces nos quedaría Pedro es a 18, como Alfredo es a 5. Ahí está, facilísimo. Y como nos dan de datos la utilidad total, podemos igualar a qué? A suma antecedentes y lo divido entre suma de consecuentes. Pedro más Alfredo es a 18 más 5. Ahí está. Pero en lugar de Pedro más Alfredo, escribo 14.030. Es a 23. Y 14.030 sí tiene 23. Exacto, 610. ¿Cuánto recibió Alfredo? Lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? Puedo igualar, acá lo que estoy igualando, esa expresión, el 5 pasa a multiplicar, nada más. O sea, yo tendría lo que tiene Alfredo, es a 5 como 610. 5 pasa a multiplicar, 3.050, alternativa B. Muy bien. A ver, pueden preguntar, ojo, no está prohibido, ¿ah? Profesor, Sus ese dudas. sería supuestamente el problema de reparto, ¿no? No, los problemas de reparto son como los que hemos visto al inicio. Cuando te dice una cantidad se va a repartir. Lo que pasa es que en un problema de reparto es la cantidad repartida con otra magnitud. En cambio, acá hay dos. Por eso esta es utilidad. No encaja en lo que normalmente se llama problema de reparto. ¿Sí? El problema de reparto decía, se va a repartir una herencia, ¿no? Directamente proporcional a las edades o inversamente proporcional a las edades. O como el problema del bono, se ha repartido un bono inversamente proporcional a las tardanzas. Ese es el reparto proporcional.
Ah, ya, Este ya profesor, es un gracias. problema de comparación múltiple. Muy bien, no sé si hay consultas. A ver, comenten, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, seguiremos, pues, ¿no? Sí, Seguimos, profe. profe. Caballero, ¿no? Vamos a terminar. Me preocupa que terminemos temprano. Ya no sé, salimos antes, creo. Muy bien. A ver, ¿qué dice así? Dice, un grupo de 10 varones de igual rendimiento, ajá, para sembrar un área de 700 metros cuadrados. Ese área sería la obra, ¿no? Tarda 28 días trabajando 8 horas diarias. Entonces, de repente, podemos ir ubicando nuestros datos. Siempre una tablita, varones, 10, para sembrar un área de 700. Esa es la obra, ¿no? El área, 700 metros cuadrados. Tardan 28 días, ¿ya? Días, 28, trabajando 8 horas diarias. Hasta ahí hemos ubicado todos los datos de la primera dos filas, ¿no? Nos dice un segundo grupo, ojo, este es otro grupo de 40 varones, ya. Deben sembrar 600 metros cuadrados, ujú, de un terreno cuya dificultad es el triple del anterior. Entonces podemos poner otra magnitud la dificultad. Como no dice el triple, no hay necesidad de poner x3. No, el inicio, si el inicio la dificultad es como 1, ahora la dificultad es como 3, por ejemplo. ¿Cuántos días tardarán estos últimos? No sabemos cuántos días, X días, si son doblemente eficientes que los primeros. Por ejemplo, acá la eficiencia lo puedo poner como otra magnitud o no. Sí, profe. Claro, porque es otro grupo. Entonces ahí sí no hay ningún problema. El primer grupo, una eficiencia como 1. El segundo grupo, una eficiencia como 2. Acá no hay ningún problema. Dice, y trabajan 4 horas diarias. Entonces, ahí, por ejemplo, están todos los datos. Ya están ordenados. Una magnitud con la demás. Profe, tiene que ser días donde está la incógnita. No, cualquiera. Nosotros ya hemos comparado varones. Esto podemos seguir. Varones con días inversa, varones con hora de área inversa, varones con área es obra, esa es directa. Varones con dificultad es directa. Si es más difícil, se necesita contratar más varones. Y finalmente, obreros hubiera dicho, ¿no? Varones, ¿no? Muy bien, bueno. Y finalmente con la habilidad ya sabemos que es inversa, ¿no? Si son más hábiles, menos varones. Muy bien, ya está. Entonces, esa magnitud que hemos comparado con todas las demás, esa magnitud viene a ser varones. Acá está. Esa magnitud viene a ser varones. Entonces, hacemos lo siguiente acá, ¿no? Tomo el primer valor que es 10 y todas las que son inversa lo multiplican por 1, por 28, por 8. Y el 700 y el 1 lo divide. Ahí está. Miren el planteamiento, ¿no? Facilísimo. Y el mismo planteamiento abajo. Varones, ¿cuánto? 40. Parto de 40. Así como partí de 10, ahora parto de 40. ¿Qué le hacemos con el 2? Multiplica por 2, por X, por 4, entre 600 por 3. Ahí está. Entonces, está planteada la ecuación. Y si está planteada la ecuación, ya el resto solamente es simplificar. Es bastante, bastante sencillo. De repente yo puedo empezar simplificando dos ceros. No sé, se me ocurre, a ver, ¿no? Puedes simplificar, por ejemplo, ahí dos ceros. Puedes cancelar cuarta, por ejemplo, por acá. Cuarta uno, ¿no? Y cuarta de 28, 7. Y ese 7 se cancela con el 7 de abajo, por ejemplo. Mira, ya se canceló. Este cerito, puedo cancelar con este cerito. ¿Sí? Este 8, mira, hay un 8, lo cancelo con el 4 por 2. Entonces, en el lado izquierdo me ha quedado 1. Y en el lado derecho, o sea, me ha quedado 1. Y en el lado derecho me ha quedado, ¿cuánto me ha quedado? X y 6 por 3, que es 18. Así nos ha quedado. ¿De cuánto vale X? Pues X tendría que valer 18. O sea, todo se simplifica y de una manera muy sencilla. Ya está todo simplificado, 18.
¿sí? Entonces el problema nos decía, ¿cuántos días tardarán? Bueno, 18 días, alternativa A. Muy bien, a ver, lo dejo un momento ahí, pueden tomarle captura con calma, si no, no va a sobrar tiempo. Y de ahí pueden preguntar, chicos, si no preguntan, no va a sobrar tiempo, mira. Escriban en el chat, ¿se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? Está fácil. La pregunta que más me interesaría saber es si siempre ustedes trabajan así o primera vez que están viendo esta manera de trabajarlo. Para mí es la primera vez, profe. ¿Y te Porque parece bien o así como estamos haciendo? sí, sí me gusta porque antes tenías que memorizar más cosas, ¿no? Más propiedades para Ujú. diferentes casos. Claro, para todos los casos de magnitud. Voy a ver el chat, ¿ya? A ver, dejo de compartir un momento. Ujú. Muy bien, entonces me han inundado con una cantidad impresionante de consultas por el chat. Profe, terminamos antes, le mando una pregunta. Ajá, entonces no voy a terminar antes, voy a hacer horas. Sí. Mire, no, no hay problema. Yo, por ejemplo, en el multichat, hoy día, por si acaso, estoy a las 2, hoy día me toca de 2 a 4 de multichat. Algunos mandan de problemas de otros ciclos, pues, ¿no? De admisión, no sé de dónde sacan, pero igual, bueno, si se puede ayudar, lo contesto. Hasta ahorita, eh, sí, no ha habido uno que no, le diga, uy, le contesto, este no se puede, chicos, disculpen. No ha habido hasta ahorita. Menos mal todo sale. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Sí? Vuelvo a compartir pantalla, entonces. Juan desea, este parece fácil, ¿ah? Juan desea repartir 6.900 soles a sus tres hijos. Dice, y el reparto será de manera inversamente proporcional a la edad de cada uno de los primogénitos de los hijos de Juan. O sea, Juan tiene tres hijos, ¿no? Podemos ponerle más o menos para que se entienda a qué se refiere con primogénito. Primogénito es el hijo mayor. Juan tiene tres hijos, digamos Abel, Bruno y Carlos, por ejemplo. Abel tiene su hijo, ¿no? Hijo de Abel, ¿no? Él también tiene su hijo, ¿no? Y él también tiene su hijo. Entonces, lo que nos dan de dato es que las edades de los hijos son 4, 7 y 10, ¿sí? Esos son los primogénitos de los hijos de Juan. Y el reparto se va a hacer en forma inversamente proporcional a las edades de estos primogénitos. Entonces, si va a ser inversamente proporcional, ¿a quién le va a tocar más? Le va a tocar más al que tiene menos edad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos cantidad. Al primero le llamamos A, que sea lo que le toca, y tiene 4 años, su primogénito. El segundo le toca B, y tiene 6 años, no, 7 años. Y el tercero le toca C, cantidad, y tiene 10 años. Ahí está. Este reparto se va a hacer, nos dice, inversamente proporcional. La cantidad total a repartir es 6.900. O sea, si yo sumo A más B más C, 6.900. El reparto, le decía, se hace inversamente proporcional. Ahí está. ¿Sí? Reparto inversamente proporcional. Entonces, ¿qué significa inversamente proporcional? Que el producto es constante. O sea, si yo multiplico, ¿no? A por 4 es igual al producto B por 7 es igual al producto C por 10. Ahí está. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Este sí es un problema de reparto y reparto inverso. ¿De acuerdo? Me acuerdo que había que multiplicar, no me acuerdo cómo se hacía, pero me parece mucho más sencillo despejar dividiendo entre el mínimo con múltiplo. ¿De quién? ¿De 4, 7 y 10? ¿Cuál es ese mínimo con múltiplo, no? Bueno, 4 por 7
y sería por 5 el mínimo con múltiplo, ¿no? Ya ambos tienen mitad, entonces sería 70, ¿no? 70, 140, 140, ahí está. Entonces en el primero, por ejemplo, cuando yo cancele cuarta de 140, pues nos va a quedar 35. Para el segundo cancelo séptima de 140, nos va a quedar 20. Para el tercero cancelo décima, me va a quedar 14. O sea, nos quedaría así. A esa 35, como B esa 20, como C esa 14. Miren las cantidades que nos ha quedado. No se parecen en nada a las edades 4, 7 y 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, como nos dan de datos la cantidad total, entonces nuevamente aplicamos eso de sumo todos los antecedentes, A más B más C. Lo divido entre la suma de todos los consecuentes y sigue siendo la misma razón. Ahí está. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos de dato A más B más C. A más B más C es 6.900. Y abajo sería 35 más 20 más 14 nos da 69. Entonces, mira, oh casualidad, justo nos ha quedado, como 6.600 es a 69. ¿Eso qué significa? Que la constante vale 100. Constante 100. Y en el problema nos dice, ¿cuánto dinero recibe el hijo más beneficiado con reparto? ¿Quién es el hijo más beneficiado? Viene a ser el primero, ¿no? A. A es la mayor, entonces, cantidad. Más beneficiado se refiere a que recibe una mayor cantidad. Entonces yo tendría ese A entre 35 y 100, por lo tanto A sería ese 100 multiplicado por 35, ¿no? Ese sería el máximo, ¿de acuerdo? O sea, 3.500, alternativa A. Muy bien. A ver, tomen captura, pregunten, ¿sí? Consultas, a ver. Bueno, el chat tengo que hacer ahora, ¿no? Yo estoy seguro que en el No chat hay hay nada, profe, no hay nada, no hay nada. No, por si acaso, pues tengo que, yo dudo, pues de repente me están mintiendo, ¿no? Ah, no hay. Tenía que hacer, ya, no, mentira, era para hacer un poquito de hora. Es broma, es broma. Vamos a continuar. Bueno, último, pues bueno, hoy día salimos temprano, creo. Último, último. Caballero, ¿no? Ángel creo que dijo, voy a mandarle una pregunta, profe. Una fácil, pues Ángel, no te pases. Sigamos, sigamos. Último, ¿ya? Problema 10, llegamos al problema 10. ¿No? Al inicio estaban los más complicados, ¿no? Me parece. Dice, Miguel reparte 118 cromos de Pokémon. Profe, ¿qué es Pokémon? No, ¿quién no va a saber qué es Pokémon? Cromos son las figuritas, ¿no? Esas figuritas autoadhesivas, a eso se refiere. Miguel, ¿no? Reparte entre sus tres sobrinos, ¿no? La esposa de Miguel le encontró las figuritas, los cromos, y luego ya, pues, Miguel está grande, ¿no? Para tener cromos de Pokémon, pues, ¿no? Entonces Miguel Caballero, todo palteado, le entrega a sus sobrinos, ¿no? A Gustavo, a Daniel y a Yair, nos dice en forma proporcional, directamente proporcional a sus edades, que son 7, 8 y 11, pero también a la vez en forma inversamente proporcional al número de días que llegaron tarde a la escuela, que son 3, 4 y 2 respectivamente. Entonces vamos llenando los datos. Ahí está la cantidad que recibe cada uno, de Gustavo que sea una cantidad G, de Daniel, bueno, podemos poner una cantidad de y de Yair una cantidad Y. Ahí está. Esa es la cantidad de qué? Cantidad de cromos. ¿Cuánto es el total de cromos? 118. Entonces, si yo sumo, pues nos va a dar 118. Ahí está. 118 cantidad total. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Nos dice, eh,
allá. La otra magnitud, ¿no? Por inercia de reparto se hace directamente proporcional a sus edades. Ponemos la otra magnitud que son edades 7, 8, 11, esas son las edades. Nos dice inversamente proporcional al número de días que llegaron tarde. Número de días que llegaron tarde, 3 tardanzas para Gustavo, 4 tardanzas para Daniel, 2 tardanzas para Yair. Un momentito. Ya, me atoré. Cuando hablé de tardanza me atoré. Muy bien. Bueno, cantidad con edad, ese dato. En este caso es dato. Dice que el reparto va a ser directamente proporcional a las edades y también es dato la relación entre la cantidad que le va a tocar a cada uno y la tardanza, es inversa. Entonces, ¿qué hago? G entre 7 por 3, ¿no? El directa divide, el inversa multiplica. G entre 7 por 3. Ahí está. Siguiente fila, D entre 8 por 4. ¿Sí? Ahí está. Y en la última fila, Y entre 11 y por 2. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar, igual que hemos despejado hace un momento, pero, por ejemplo, yo puedo cancelar cuarta. Ahí si yo cancelo cuarta, me quedaría 2. ¿Qué es lo que me falta despejar? El 3 que multiplica G y el 2 que multiplica al Y, o sea, 3 por 2. Entonces puedo multiplicar acá por 6, a él también sería por 6 y a él también sería por 6, a todos. Por más que el del medio ya estaba despejado, todos tienen que tener la misma relación. El del medio me quedaría 10 a 12. En el de la izquierda, por ejemplo, yo puedo cancelar mitad, 1, acá mitad 3, no, que Y es a 33. Y en el de la izquierda, cancelo tercia, me quedaría 2, con el 7, G es a 14. ¿Esa? Y ya tenemos ahí la relación de los tres y además los tres ya están despejados. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como tenemos datos de la cantidad total, sumamos. G más D más Y es a 14 más 12 más 33, ahí está, como la misma razón. O sea, varias veces. En muchos de los problemas estamos utilizando esa propiedad que hemos visto de series geométricas equivalentes, suma antecedentes, lo divido entre suma y consecuente y sigue siendo la misma razón. ¿Por qué estamos usando esa propiedad? Porque tenemos de dato la suma es 118, ¿no? Esa suma 118. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide a nosotros? Nos dice, ¿quién recibe la mayor cantidad? Pues la mayor cantidad viene a ser Yair, porque lo que él recibe es como 33. Entonces lo igualo a Yair. Cuando nosotros reemplacemos, en lugar de G más D más Y, 118, 14 más 12 más 33 abajo 59, la división nos haría 2. Entonces, Y es a 33, como 118 es a 59, pero 118, como le decía, entre 59 me da exacto, ¿no? Me da 2. Entonces, si ahí me da 2, Y sería 33 por 2, o sea, 66. Entonces, nos dice, ¿quién recibe la mayor cantidad? Yair. ¿Cuánto recibe? 66. Pues esa sería alternativa C. Muy bien. A ver, lo dejo ahí entonces para que se tomen tiempo tómense su tiempo en tomar captura. Y también hacer su consulta. Ya no hay más, ¿no? A ver, su consulta, por favor. ¿No hay consulta? No, profe, todo está bien. Bueno, pues. A ver, las claves. Ya salimos temprano, creo yo. Ahí está, claves. Una corrección, profe, esta semana, ¿no? De los ejercicios propuestos. No, no.
pero la semana que viene me parece que sí hay. Ok, ¿Sí? profesor. Igual, cualquier duda, ya saben, ya toman captura, ¿no? Cualquier duda pueden, pues, acercarse al multichat, ¿no? Para atenderlos. Y era cierto, ¿no? Ángel, me pone en compromiso. A ver, vamos a ver, dice, Javier se percata de que su edad y la edad de su hijo coinciden con la cantidad de cifras periódicas y no periódicas, respectivamente, que posee el número decimal generado por la fracción. ¿Qué fracción es? 50 sobre 3, ya, parece 34.112. La edad dice coinciden con la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. Bueno, lo primero que había que hacer es con esa fracción 50.000, voy a anotarlo, ¿ya? 50.000, no, 50, perdón, 50 entre 34.112, igual tengo que hacer hora hasta la 1:05 para que no me descuente. A ver, un momentito, vuelvo a compartir, ¿ya? De repente, ahí nomás, acostadito, ahí, me decía, la fracción 50 sobre 34.112, de repente tiene mitad por lo menos, ¿no? 50 entre 34.112, ahí nos da 25 entre 17.000, tenían mitad nomás, ¿no? 0,56, ahí está. Entonces, lo que tendríamos que hacer es descomponer a ese número, ¿no? Por lo menos, si termina en 56, tiene en 0,56, ¿no? Cuarta tiene, ¿no? Octava, ¿no? A ver, 17.056 entre Profe, 8, de frente es 13 por 41 por 2 a la quinta. ahí está. 3, está fácil, de 13 por 41, 2 a la quinta, ¿sí? Y esto ya es irreducible. Ahora, el 13, ¿en qué nivel está? Está en el sexto nivel, ¿no? El 41 está en el quinto nivel. Entonces, cuando nosotros queríamos número de cifras periódicas, era el mínimo con múltiplo de los niveles. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 30, ¿no? Y cuando queríamos el número de cifras no periódicas, era el exponente. ¿Y cuál es el exponente? El exponente es 5. Número de cifras periódicas 5. Entonces, Javier creo que decía, ¿no? Tendrá 30 años, ¿no? Y su hijo 5 años. O sea, a los 25 años lo tuvo, ¿sí? A ver, luego, para que tomen captura. Me salió, me salió. Muy bien, ahora sí, chicos. Espero que no haya más dudas. Dejo de compartir, ¿no? Y, ¿sí? ¿Está bien? Está en el solucionario, dicen. Ah, ya, bueno. Bueno, eh, muy bien, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no? Y si ustedes lo resuelven de otra manera, me parece que esta manera es la más sencilla para resolver porque todos los problemas salen así. Yo me acuerdo cuando estábamos en presencial, había muchos alumnos, estaban muy, eh, ¿cómo decimos? Muy, no sé si decir, se quedaban mucho en una fórmula. Profesor, ¿cómo era la fórmula? Yo decía, ¿qué fórmula? Sí, había una fórmula que decía obreros por día, por hora, pero no me acuerdo dificultad, no me acuerdo esto si iba arriba, abajo. No hay necesidad de memorizarse una fórmula. Es muy fácil de análisis, es 1 a 1, directas, abajo dividiendo, inversas arriba multiplicando. No hay necesidad de fórmulas. A ver, si te aprendes más fórmulas, existe la posibilidad que te equivoques, ¿no? O que te olvides a veces. Basta que te equivoques uno en el examen, ya no te sale la respuesta, ¿sí? Muy bien. Profe, volveremos a clases presenciales. eh, por lo menos en las universidades, SUNEDO ha dicho que sí, todas las universidades nacionales, particulares, todas volvían a clases presenciales, pero con eso la cuarta ola no se sabe. No sé si han visto las noticias, de repente algunos tienen sus hermanitos en los colegios, ya son varios colegios que están cerrando de nuevo, porque por la cuarta ola, ¿sí? Entonces, la verdad no se sabe. Muy bien, chicos, ahora sí estamos en la hora. Nos vemos, chao. Hasta la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos.